Hola amigos y amigas de El Ciudadano, estamos acá nuevamente en el estudio de El Ciudadano TV. Esta vez vamos a conversar con el abogado Rodolfo Noriega. Él es presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile y también secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Hacemos esta entrevista en el marco de esta discusión, este debate que se ha dado en torno a la inmigración en nuestro país, que fue propiciada recientemente, porque es un tema que ha venido hablándose ya desde hace bastante tiempo, pero recientemente fue propiciada a fines de noviembre con la idea de la UDI de presentar una iniciativa legislativa, digamos, para, de alguna forma, se entiende, digamos, entendemos el objetivo, o es la interpretación que al menos nosotros hacemos, de frenar, digamos, el tema de la inmigración, el ingreso y también la permanencia, digamos, de inmigrantes en nuestro país. Y esto se vino a sumar a los días posteriores a este anuncio, una declaración del expresidente Piñera, precandidato presidencial de Chile Vamos, en donde él asociaba directamente la delincuencia a la inmigración y planteaba textual: muchas bandas delictuales en Chile son de extranjeros. A partir de eso se genera un debate y sobre ese tema y sobre, digamos, algunos detalles que es importante mencionar en esta discusión, queremos hablar con don Rodolfo Noriega. Don Rodolfo, primero que todo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y lo primero que nos interesa saber es cómo observa usted el debate que se ha dado en este último tiempo. ¿Cuáles son las cosas que le parecen a usted más negativas y cuáles son las que usted rescataría como positivas de este debate que se ha dado? Hola, ¿qué tal? En realidad, en primer lugar, agradecido por la invitación, ¿no? Los espacios donde las organizaciones de inmigrantes tenemos la oportunidad de dialogar en profundidad, en seriedad, sobre este tema son pocos, ¿no? Yeah. No, la televisión formal y las cadenas que controlan 2 o 3 grupos que sabemos cuáles son, ¿no? Sí. De los medios de información, entrevistan a supuestamente gente muy capaz, que yo conozco a algunos de ellos, que hablen sobre nosotros, pero no invitan a los migrantes a hablar sobre esto. Entonces, por eso me parece muy importante. Mira, el debate en realidad es un debate que se viene dando, como tú bien lo dijiste, hace mucho tiempo. Lo que se ha notado es, a partir de toda esta coyuntura, es un sesgo particular. Se han develado algunas miradas, enfoques que en realidad dan cuenta de una tendencia. Ha habido un efecto dominó, entiendo, un efecto dominó. Porque la ficha mayor cayó, que me estoy refiriendo al proceso de elecciones de los Estados Unidos, y eso hizo la cadena de caídas, ¿no? Mucha gente se siente, qué sé yo, con algún impulso, hálito para poder plantear posiciones que en realidad abiertamente no se planteaban, salvo excepciones, ¿no? ¿Se refiere a la elección de Donald Trump? Claro. O sea, la elección norteamericana puso en jaque la posibilidad de ganar una elección con un discurso antimigrante. O sea, cosa que en Europa no había sucedido. O sea, en Europa hay discursos antimigrantes, hay partidos, hay movimientos antimigrantes, pero que hayan ganado una elección de la manera como la ganó la norteamericana no había ocurrido. Claro. Entonces, esto de aquí genera ecos. Nosotros lo dijimos, lo advertimos cuando conocimos la noticia. Esto va a traer voces envalentonadas. Inmediatamente salieron algunas, ¿no? Isaac Cort, diputado de la derecha, inmediatamente planteó el tema. Dijo, hay una oleada de migrantes y planteó mayor restricción y planteó visas consulares. Paulina Núñez reafirmó sus dichos, que nosotros también hemos cuestionado y criticado públicamente y han salido también en El Ciudadano. Lo de Piñera o Sandón es claro, ¿no? Piñera ya había hablado, ojo, en la elección municipal. ¿Ya? En la elección municipal, específicamente en Antofagasta, Piñera había hablado en esos términos. ¿Ya? Y nosotros hicimos una dura crítica, que ustedes también la publicaron, señalando que eran infundadas, agresivas, lesivas sus ataques, ¿no? Esto se gatilló también por una ausencia realmente notable, una falta realmente notable de parte de las autoridades de gobierno. No han tenido el coraje de afrontar el tema migratorio como tal.
O sea, ellos tuvieron un compromiso de campaña de cambiar la legislación, avanzaron en algunas cosas, propuestas nuestras, las sacamos a empujones, ¿eh? Entre otras cosas el tema de la visa temporaria que tanto hablan por ahí, se la sacamos a empujones con marchas del 2014, ¿no? Sin embargo, se quedó el proceso estancado. Nos invitaron a un proceso para discutir un proyecto de ley y luego esto se quedó estancado. Y se quedó estancado por un cálculo electoral. No querían y no quieren, yo creo, no han querido asumir el costo político electoral de poner una posición en torno al tema. Ya. Porque eso tiene un costo político. Claro. ¿No? Y veámoslo así, porque, por ejemplo, Ricardo Lagos sacó en su blog un artículo hace unos meses, unos 2 meses atrás, o sea, antes de esta coyuntura, donde planteaba el reconocimiento del derecho a la migración como derecho fundamental, un poco replicando una propuesta nuestra. Ahora está hablando de también ponderar el tema del ingreso y tener una propuesta respecto a las personas que cometen delitos afuera, que restringirles el ingreso. Ese cambio o esa posición más atenuada es producto o reflejo necesariamente de lo que ha sido el rebote de esta información. ¿Por qué cala esto? Porque la gente tiene una ausencia y siente una ausencia del Estado en resolver sus problemas cotidianos. El Estado de Chile es incapaz de resolver los problemas de seguridad, es incapaz de resolver los problemas de salud, es incapaz de resolver los problemas de educación. Entonces, como el Estado, no me estoy refiriendo al gobierno, al Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, las instituciones, el Estado en su conjunto es incapaz. Como no es capaz de resolver estos problemas porque siguen persistiendo un modelo que nos quita, por ejemplo, nos quita nuestro dinero a través de este sistema privado de pensiones, la AFP, o nos quita el derecho a la salud porque nos hace pagar por una salud que nosotros financiamos para no sé quién, porque el 7% se lo llevan, más del 7% se lo llevan las ISAPRES y esa plata ni siquiera la gastamos nosotros. Como es incapaz de resolver los problemas, necesita desviar la atención o necesita buscar una persona que se haga responsable, alguien que asuma la responsabilidad de esa ausencia del Estado, de esa incapacidad del Estado. El tema es señalando al migrante o señalando a la migración como responsable de esos males, la gente sí siente identificada un bloque. Entonces decimos, yo estoy frustrado, no tengo trabajo, tú eres el culpable. Buscamos un culpable. Culpabilizar al migrante de los temas sociales es simple y llanamente la bajeza con que se maneja el tema político ante la incapacidad del Estado de responder por su modelo que persiste. Y en ese sentido, don Rodolfo, ¿qué de lo que se dice es cierto y qué es falso o errado, digamos? El mismo tema laboral, el mismo tema de los delitos que se le achacan a los inmigrantes. Conversando la otra vez con usted, me comentaba que finalmente la mayoría son delitos relacionados justamente al tema de la migración, ¿no es cierto? Claro. Y no a otro tipo de crímenes. Si nos pudiera contar como un poco eso, de como poner las cosas en su lugar, digamos. Pero el tema de la migración y delincuencia. Ligar migración y delincuencia es un artificio, porque nadie migra para delinquir. Claro. O sea, los delincuentes cometen sus fechorías en sus países o en otros países. Yo no creo que un capo de la droga se venga a vivir al sur de Chile porque le guste vivir al sur de Chile. De repente se irá de turista, gastará unos cuantos millones, de repente será, qué sé yo, pero no va a venir al frío de Chile pudiendo vivir de repente si vive en Colombia o en el norte de Perú. O sea, eso no es así, ¿no? Entonces, el que comete el delito no migra. El que comete el delito no es un migrante. No hay una relación causalidad. O sea, no es que la migración genere delincuencia, sino que hay algunos extranjeros que puedan cometer delitos. Pues claro, o sea, hay algunos extranjeros que cometen delitos, hay curas, pedófilos que cometen delitos, hay agentes de los servicios de inteligencia que matan hasta cancilleres, ¿no? Norteamericanos y de otros sitios. Hay muchos criminales, o sea, a mí me parece que hay que ponderar el asunto y entender. En primer lugar, no hay una relación causal. En segundo lugar, el tema estadístico, así sean 2 o 3 o 4%, 5%, 7% de extranjeros que cometen delito, por eso vamos a restringir la migración. El problema, y si restringimos la migración, vamos a poder resolver el problema de la delincuencia.
O sea, ¿qué garantía? ¿Qué garantía? Y eso para el efecto, ¿no? ¿Qué garantía tenemos de que restringiendo el ingreso de personas, expulsando gente, se va a evitar la delincuencia? O sea, ni siquiera Pekín, cuando se cerraba, cuando era la ciudad prohibida y no ingresaban los extranjeros porque iban a contaminar la ciudad prohibida, ni siquiera ahí no estaban exentos de delitos. O sea, no es que la gente venga genéticamente predeterminada a corromperse o a delinquir. No es eso. Son las condiciones las que generan estos temas sociales. Porque el tema de la delincuencia es, de alguna manera, responsabilidad del modelo social. O sea, no es responsabilidad de la migración. La migración es un hecho humano natural. Un hecho que tiene que ver con la supervivencia básica de las personas. O sea, no podemos ligarla al tema de eso. Y es más, sobre este tema puntual, y se lo dijimos al ministro Fernández, se lo dijimos a la presidenta Bachelet, se lo hemos dicho a Chile Vamos, se lo he dicho a Paulina Núñez, lo hemos planteado, el día de hoy, si es que ellos quieren, todos los inmigrantes, todos, podrían estar registrados en policía y todos tener cédula de identidad. Todos, el día de hoy. Si los tienen registrados, podrían saber quiénes son los que cometen delito o no. Quiénes son los que están, faltando a la legalidad en el país o no. Pero ellos tienen que tomar la decisión porque tienen que aplicar la ley que está vigente acá. No tienen que hacer ningún cambio legal, sino simplemente permitir que la gente se registre. Y lo pueden hacer. Saquen el tema a la luz. Develemos el problema. El tema de la irregularidad migratoria no tiene que ver con el tema de la criminalidad. Que esta ley, este decreto ley de extranjería lo criminalice, eso es otra cosa. Y es una de las cosas que nosotros pedimos que se cambie. Sí, le iba a preguntar sobre todo sobre eso en particular, claro, el decreto ley 1094, ¿no es cierto?, que rige desde 1975 y que finalmente debiera cambiar, digamos, con el proyecto de ley que va a presentar el gobierno. Sobre eso estuvimos hablando un poquito antes. Me gustaría que si nos pudiera explicar la posición que tienen ustedes frente a al menos lo que han conocido de ese proyecto, porque como comentamos podría cambiar, digamos, de acuerdo a la coyuntura, pero de lo que ustedes han conocido, ¿cuál es la posición de migración que va a presentar el gobierno? El anteproyecto de migraciones del gobierno tiene aspectos realmente interesantes y tiene aspectos que son, a nuestro juicio, regresivos. Yeah. Y voy a plantear los aspectos que yo considero regresivos. Establece un modelo de visas simplificado, ¿sí? Simplifica el tema de las visas, pero genera unas visas unas situaciones migratorias que nos generan gran preocupación. Por ejemplo, diferencia entre la gente que por ejemplo, establece una categoría que se llama visitantes de larga duración, gente que viene por periodos más o menos prolongados, 1 año, 2 años, y que pueden quedarse en el país con ese estatus, visitante de larga duración, podrían trabajar, pero no se someten a las leyes laborales del país, no son residentes en el país, y no pueden optar por una residencia permanente en el país. ¿Qué significa eso? Eso significa darle la mano, qué sé yo, a las empresas que traen recursos humanos que ellos califican de muy buenos, o sea, altos trabajadores de alta calificación, ingenieros, informáticos, qué sé yo, gente especializada, y ellos vienen, están unos meses, se van, vuelven unos meses para el proyecto minero, entonces les simplifican la vida a esas grandes empresas. Claro. Pero ¿qué hay también? Hay también la cantidad, miles y miles de trabajadores agrícolas de Perú, de Bolivia, de Paraguay, que vienen, por ejemplo, a la zona norte del Valle de Azapa y que trabajan en periodos muy cortos, 7x7. Y esos trabajadores trabajan en condiciones realmente precarias, informales, sin trabajo. Los temporeros, los del 7x7. O sea que en Perú hay una forma de ingreso hacia Chile que es con un salvoconducto. Eso se aplicaba mucho antes. Te daban permiso para estar 7 días en Arica y te regresabas. Y volvías a estar 7 días y te regresabas. Eran los 7x7. Cada vez tenían que hacer ese cambio. ¿Por qué? Porque trabajaban esa temporada corta. 7 días dentro y luego se regresaban a Tacna. Y luego volvían. Y esos trabajadores no tenían contrato, no tenían seguridad laboral, no tenían nada. Esos son los trabajadores que encierran en los containers. Esos son los trabajadores que traía Frafra. Entonces, ese tipo de precarización de la relación laboral se puede dar con esta condición de visitante de larga duración. ¿Ya? Eso es una. 2, este anteproyecto de ley genera otras situaciones. Habla de derecho a migrar, pero habla de cárcel de migrantes, centro de retención de extranjeros, de migrantes.
cárcel de migrantes. Habla de un derecho a migrar y habla de un registro policial secreto de inmigrantes. Registro policial. Habla de derecho de migración y le da mayores atribuciones a la policía para que no ingresen las personas. Basta que la policía de Argentina le diga, este tipo es peligroso y no le dejas entrar. O sea, quedaría como, digamos, al criterio de la policía. Claro. Absoluto. Ahora por ley. Antes no lo puede hacer, la Corte ya les ha dicho que no pueden hacerlo, pero ahora lo podría hacer con este proyecto. Claro. Y finalmente niega la posibilidad de regularizar a la gente que ha entrado de manera irregular. Y es una situación, o sea, a la actitud arbitraria del policía, hay mucha gente que se ve forzada a ingresar de esa manera. Claro. Entonces, a esa gente le dice, no, hay que expulsarla. Eso es lo que trae este proyecto de ley de migración, el anteproyecto. Y en términos más generales, usted me comentaba recién, antes de comenzar la entrevista, que un reconocimiento más amplio, digamos, del derecho, un reconocimiento real, digamos, del derecho a la inmigración involucraría, digamos, otros cambios mucho más profundos y mucho más amplios, ¿no es cierto? Si nos pudiera comentar un poco más de eso, que va más allá de un proyecto de ley. Sí, nosotros lo que hemos planteado hace tiempo ya es que estamos pidiendo una reforma completa, no cosas a medias, ¿no? Durante muchos años la concertación llevó a la práctica varios procesos de regularización migratoria, amnistías. Sí. Esos no resolvían el tema, pero ¿por qué no resolvían el tema? Porque el tema de la irregularidad migratoria, porque eran incapaces por sí solos. Entonces nosotros planteábamos ley, ¿no? Ahora quieren hacer ley, pero no quieren hacer otros cambios. Entonces, una ley sin ordenar la situación actual, sin regularizar la situación actual, es una ley coja. No nos va a permitir afrontar el desafío. Y esto, sin otros cambios a otras leyes, e incluso a las bases institucionales del país, tampoco sirve. ¿De qué nos vale tener un bonito texto legal, si es que fuera bonito y que si es que será muy avanzada en esta ley, en este proyecto de ley del gobierno, si es que no se reforma el Código del Trabajo? Claro. Con un 15% de trabajadores que como máximo de las empresas, ¿qué generas? Generas que las constructoras llenen de subcontratistas las obras y para meter a todos extranjeros, ¿no? Entonces, precarizas las relaciones laborales en la construcción. Lo mismo pasa en el campo, lo mismo pasa en las fábricas. Subcontratación a diestra y siniestra para burlar este efecto de la ley. Eso hace que los trabajadores tengan menores condiciones laborales. ¿Por qué? Porque tienen que tener el intermediario subcontratista, claro, otro obrero, pero que tiene la fortuna de ser subcontratista, que es el que recibe gran parte de su riqueza, que serían los salarios, las mejores condiciones a los otros más trabajadores. Precarizar las relaciones laborales es un tema. Entonces, necesita reformar esa ley también, el Código del Trabajo. Y la Constitución. Nosotros somos parte de este país. Sin embargo, no somos ciudadanos. No somos ciudadanos porque somos extranjeros. Yo tengo 21 años en Chile. Yo hago esta actividad político-social, sin embargo no tengo derecho a hacer una actividad política, no tengo derecho a militar en un partido, no tengo derecho a ser miembro de mesa. Miembros de mesa, presidentes de mesa, que fueron extranjeros de manera ilegal y salvaron las elecciones municipales en esta última elección. De hecho, son los que hoy día deberían felicitarle y aplaudirles por haber permitido que hayan elecciones acá en Santiago, por lo menos, no sé cómo habrá pasado en otras ciudades. Nosotros estamos planteando la necesidad de reformar esas cosas. No podemos permitir un país donde se siga discriminando al nacer. Y se diga, los hijos de extranjeros, y si son transeúntes no son chilenos, los demás son chilenos. No podemos permitir ese tipo de discriminaciones que son aberrantes. En realidad, nosotros estamos construyendo un Chile distinto, pero hay que hacerlo responsablemente. Yo confío mucho en la voluntad del pueblo chileno. Yo confío mucho en la madurez del pueblo chileno. Yo no asumo ese estigma de racista y de xenófobo, que en realidad es gratuito. Don Rodolfo, y lo último, brevemente, con esta sensación de alarma, digamos, que consigue generar la derecha principalmente a través de estas declaraciones, del anuncio de estos proyectos, ¿cuáles son los riesgos que se corren en términos sociales? ¿Cuál puede ser la respuesta, digamos, que dé una ciudadanía que, de alguna forma, en la que repercuten las declaraciones de esta persona? Mire, yo lo que creo es que irresponsablemente estas personas, teniendo la autoridad que tienen, son candidatos o precandidatos a la presidencia, son diputados, haciendo esta alarma, haciendo esta pandemia del síndrome del confort, porque de eso es lo que sufren, del síndrome del confort, el síndrome de la ausencia, ¿no? Te llega la visita, bienvenida a la visita, ¿no? Pero ya si la visita se prolonga, ya empieza a faltarte el agua, el confort, el aceite, ya no alcanza nada. Ellos quieren hacer del síndrome del confort,
de la ausencia de confort, una pandemia en el país. En primer lugar, debemos llamar a la conciencia y a la organización de todas las fuerzas populares para poder manifestar que Chile no es así. Chile no va a calar ese discurso, hay que hacer un contradiscurso y felizmente tenemos el apoyo y la solidaridad de los trabajadores migrantes y los trabajadores nacionales. Hay alguna gente que incluso está planteando hacer algunos gestos políticos, nos estamos reuniendo con diversas organizaciones, vamos a ver de la posibilidad de repente marchar el día domingo, vamos a tener algunas otras iniciativas que se están gestando. El 18 nosotros vamos a hacer una gran corrida, la corrida de las naciones, vamos a hacerla a nivel de metropolitano, ¿no? Eso es un aviso, pero le estoy cobrando. ¿Sí? Vamos a llamar a todo el mundo a que se manifieste, porque Chile es distinto. Yo confío en que el fascismo no se va a instalar en el país, y es más, yo confío mucho en la lucha. Este pueblo ha luchado mucho por salirse de las ataduras del fascismo y de la xenofobia y la discriminación. Yo creo que no va a arriesgar que eso vuelva a ocurrir. Pueden ganar los Piñeras que quieran si es que ganarían una elección, pero la moral y la conciencia del pueblo de Chile no la va a comprar. Don Rodolfo, le agradecemos que haya venido a esta entrevista acá en El Ciudadano y los dejamos invitados, amigos del Ciudadano, a seguirnos a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página web www.elciudadano.cl y en nuestras versiones impresas semanales y mensuales. Ya se viene el número 200 del Ciudadano, así es que atentos porque va a estar colgados en un tiempo más desde los kioscos a lo largo de todo el país. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, don Rolfo. Gracias a ustedes.